la Confesión de Fe de Westminster, capítulo número 11. Y vemos el título del capítulo 11, que es la justificación. Es un capítulo que vimos hace 2 semanas y el día de hoy vamos a ver otro capítulo, el capítulo número 13, que es el capítulo de la santificación. Y vamos a distinguir entre ambas, la justificación y la santificación. Esta distinción nos va a ayudar en nuestra vida cristiana. La justificación es un acto, es decir, el Señor, así imagínate que Él tiene un cetro como el del rey de la historia de Esther, ¿no? Esther entra a la sala de audiencias del rey y el rey había dado una orden: nadie puede entrar a la sala de audiencias si no es llamado por el rey. Esther, con mucho temor y temblor, entra para hacerle una petición al rey más poderoso del mundo. Y el rey extiende su cetro y en un acto de condescendencia le perdona la vida. Dicen, cualquiera que entre y si el rey no le extiende el cetro, esa persona era decapitada, ¿no? Era la ley de Media y de Persia, que no podía ser abrogada. Entonces, es un acto, regresando al punto doctrinal, usando esta ilustración de la historia de Esther, la justificación es un acto en donde Dios nos declara justos de una vez por todas, revistiéndonos de la justicia de Jesucristo. Nos reviste de su justicia y es a través de esa obra que Jesús, de la justicia de Cristo, que nos es contabilizada a nuestro favor. ¿Se acuerdan de ese término que veíamos en el párrafo que correspondía a la justificación? Hablaba de que es contabilizado a nuestro favor la justicia de Dios. Entonces, Dios, en un acto de su amor, nos dice: tú eres justo. Y el día de hoy entramos a la santificación. Entonces, vamos a diferenciar. La justificación es un acto de Cristo para nosotros, de Dios para nosotros. Pero la santificación es una obra. Van a ver esa diferencia. Un acto y una obra. En un acto somos inmediatamente declarados justos, pero en la obra quiere decir que está en proceso. El día de hoy hablaba de ese bloque de mármol que trabaja un escultor. Aquí en la iglesia hablábamos de la construcción de un templo durante el sermón del domingo, hablando de que somos edificados para ser parte del templo de Cristo. Entonces, él ha empezado una obra puliendo esa roca, puliendo esa obra de mármol, con el propósito que en un día será finalizada. Y no, estamos en proceso. Y les decía la frase que estamos en el caballete de Dios. Y Él está haciendo una obra perfecta y no ha terminado, y muchas veces te quieres bajar de esa obra porque pues eres impaciente, ¿no? Le dices: Señor, dame paciencia, pero ya. ¿Sí? Quieres que te dé la paciencia en este momento. Entonces, Dios no trabaja así. Él tiene su tiempo. Diría Rick Warren en el libro de Una vida con propósito: si Dios quiere crear un hongo, lo hace en una noche. Pero si quiere crear un roble, va a tardar 40 años. Y la pregunta es: ¿cómo te miras? ¿Sí? Entonces, el hongo tiene una función muy breve, ¿no? Pero un roble tiene un poder más, una influencia de más largo alcance. Así que, amigos, en el capítulo número 11 estamos estudiando la Confesión de Fe de Westminster. Le llamamos símbolos doctrinales, es decir, son resúmenes de la fe cristiana. Uno de los símbolos doctrinales más antiguos es el Credo de los Apóstoles, eh, eh, redactado por ahí del siglo III.
y después en la Confesión de Fe de Westminster, redactado por ahí del siglo XVII, y seguimos los capítulos, capítulo por capítulo, que nos llevan de una manera sistemática en las doctrinas básicas de la Biblia. Y el día de hoy abordamos esta doctrina que se llama la doctrina de la santificación. Vamos a ver el capítulo y la redacción de los párrafos de cada capítulo. Es un capítulo breve, son 3 párrafos. Y cada capítulo, cada párrafo tiene sus bases bíblicas, como ustedes lo han estado revisando. Capítulo 13 de la santificación. Entonces empieza definiendo lo que es la santificación para nosotros en el párrafo número 1. Aquellos que son llamados eficazmente. O sea, ¿en quiénes se obra la santificación? En los llamados eficazmente. Y regenerados. Aquí hablamos de Juan capítulo 3, en el pasaje de Nicodemo. Nadie puede entrar al reino de Dios si primero no, ¿qué? Nicodemo decía, ¿cómo puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre? Y habla de la regeneración, que es el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo, bien chévere, ¿sí? Ya crea en nosotros, dice la confesión, un corazón nuevo y un nuevo espíritu en ellos, lo que prometió en los profetas, tanto Jeremías como Ezequiel, dice, haré un nuevo pacto, y el profeta Ezequiel, pondré un corazón de carne. Esos son pasajes que hayamos revisado anteriormente, esos pasajes del Antiguo Testamento, donde Dios promete darnos un nuevo corazón y poner un espíritu nuevo en nosotros. Ahora, esa obra no termina, dice, son además santificados real y personalmente por medio de la virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, por su palabra y espíritu que mora en ellos. Es decir, que hay 3 elementos importantes que actúan en este proceso de santificación. Es decir, empieza es la muerte y la resurrección de Cristo que nos consagran para vivir solo para Él. Y la palabra de Dios actúa en nosotros, transformándonos, y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esto es muy importante para que nosotros veamos que la santificación es un proceso, podemos decir, triple. Nos confronta con la cruz de Cristo, somos confrontados con la obra completa de Cristo en la cruz, y la palabra, tanto la palabra escrita, o sea, aquí la palabra escrita como el verbo Cristo, esa palabra actúan en nosotros para parecernos más y más a Cristo cada día. Y no solo eso, sino que también nos ha dado su Espíritu Santo, su garantía. El Espíritu Santo está con nosotros. Y la santificación, hermanos, no son virtudes morales que nosotros alcanzamos. Las virtudes morales son resultado de la santificación. Por ejemplo, acuérdese, en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, la tienda de reunión, era un lugar santo. Las vestiduras que usaban los sacerdotes eran vestiduras santas. Los animalitos que se apartaban para ser sacrificados eran santos, es decir, estaban consagrados a Dios. Entonces, el ser santo no significa que tú has alcanzado un alto estándar de nivel moral o de comportamiento. Es Dios consagrándote para sí mismo. Le perteneces a Dios. Ahora, por ende, vas a vivir para Él. Tu vida va a ser diferente.
¿sí? Es lo que podemos dividir en otro símbolo doctrinal de la Iglesia Reformada, es el Catecismo de Heidelberg, que divide la carta a los romanos en tres partes. En el libro de Romanos se divide en tres partes. La primera parte de Romanos es cuán grandes son nuestros pecados y miserias. Es un espejo de cómo estamos, cuán pecadores somos. La segunda parte de Romanos es cómo podemos ser librados de ese estado de muerte, y que es solamente por fe en Jesucristo, por la justicia de Jesús. Y la última parte, que empieza en Romanos capítulo 12, dice, por lo demás, hermanos míos, Romanos 12:1 dice, por lo demás, es decir, en vista de lo que éramos objetos de la ira de Dios, muertos en pecado, pero por la gracia de Dios regenerados y ahora santificados, dice, por ahora, por lo demás, os ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Está diciendo que la base doctrinal de los primeros 11 capítulos de Romanos nos llevan para una respuesta práctica, que es la gratitud que le debemos a Dios por la redención. Por gratitud, entonces, vamos a mostrar esos cambios en nuestra vida, en nuestra forma de hablar. Si antes decíamos 10 disparates por cada palabra buena que decíamos, ahora nuestra forma de hablar ha sido transformada. Nuestra forma de pensar, quizás antes hacías una telenovela en tu mente, que alguien te decía algo y hiciste una telenovela, te imaginaste mil cosas y tu imaginación te llevó a algo que no era real y ya tu mente ya te jugó trampas. Ahora tu forma de pensar es transformada, ¿sí? Por la obra de Jesucristo. Y en esa transformación se llama santificación y es un proceso, ¿sí? Que hay un antes y un después en nuestra vida. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, el capítulo 4, habla de ser niños y habla del hombre perfecto, de la madurez. Entonces vamos en el camino donde somos niños, fluctuando, ¿no? Que me dicen algo, que no me saludaron, que ya me sentí, que no sé si les ha pasado algo así, ¿no? Que te sientes rápido, etcétera, ¿no? Entonces, tu forma de pensar cambia y no importa que no te saluden, que alguien esté hablando y piensas que están hablando mal de ti, ¿no? Me encontré con un hermano que él estaba platicando y yo le hice un comentario a otro hermano y él pensó que yo estaba hablando mal de él y me dice, pastor, usted está hablando mal de mí. Le digo, no, nada más le dije un comentario del versículo bíblico que usted estaba hablando. Ya él estaba pensando mal y no sé si a ustedes les pasa que tus inseguridades se reflejan y no alcanzas la madurez porque estás yendo de aquí para allá siendo guiado por tus sentimientos y no por la palabra de Dios. Y es lo que queremos, una iglesia madura, una iglesia que madure, que no importa que alguien le haga un desaire, que alguien le haga un desprecio, sea quien sea, esa persona se mantiene firme y aguanta las tormentas en la vida, madura en el conocimiento de Jesús. Y de esas personas buscamos en la iglesia, buscamos que crezcan en madurez. Si no, hermanos, pues tendríamos una iglesia donde a todos los tenemos que tratar con pincitas. No le digas esto al hermano porque se va a enojar. No te muestres así porque se va a sentir. No, y así estaríamos siempre pensando que vamos a lastimar o herir la susceptibilidad de alguien. Aunque debemos tener cuidado, ¿no? De cómo hablamos, de cómo nos comportamos, y esto va para todos nosotros. Hacia allá vamos. Entonces, este es un capítulo muy práctico que tiene que reflejarse en nuestra vida, en nuestra familia, tiene que reflejarse en nuestra iglesia local y tiene que reflejarse en la comunidad donde nosotros vivimos. Déjenme continuar compartiendo la pantalla con ustedes. Entonces, los tres elementos más importantes que actúan en nuestra santificación, somos confrontados con la muerte y resurrección de Cristo, somos confrontados por la palabra y el Espíritu Santo mora en nosotros y pone un estándar alto en nuestra vida.
¿sí? Vemos dónde estamos parados ahorita y hacia dónde queremos llegar. Y lo dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Quiero que vayan al versículo 9 y 10 de 1 Corintios 6. Y ustedes van a ver una lista de pecados corintios. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Si alguien me lee, si encuentra esa lectura, le agradeceré que lo lea en voz alta, prenda su micrófono y lo comparta con el grupo. Dice, y esto está, erais alguno más, ya habéis todo lavado y habéis sido Chevy, santificado. Chevy, 9 y Primero de 10. Corintios, 9 y 10. O sea, no los el versículo que tenía, sino los anteriores. El contexto. del 6, 6, 9 y 10. 6, 9 y 10. Donde dice, no sabéis que los injustos, Exacto. que los justos no heredarán el reino de Dios. No erráis ni los fornicadores, ni los idolatras, ni los adulteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hasta el 10. Sí. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los enfadadores heredarán el reino de Dios. Ok. Quiero que hagan una tarea. ¿Cuántos pecados son mencionados en esta lista de 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10? Ahí numérenlos. A veces me gusta leer allá y numerar cuántos 2, pecados en la lista están. 3, 4, 5, 6, 7. Encontré 7 yo. 7. A ver, ¿quién da más? 10. 10. Ya 10 también. 10 pecados. Mire, los corintios, antes de llegar a formar parte de la iglesia local, podría llamarse Península Viva de Corinto, podría llamarse Iglesia Jesús de Nazaret en Corinto, vivían de esta manera, eran estafadores, eran afeminados, se acostaban hombre con hombre. ¿Qué más dice ahí? Eran borrachos, ¿sí? Eran maldicientes, eran idólatras. Ahora, mire lo que dice esta carta, este versículo que acabamos de leer que nos lleva a la confesión de fe. Esto erais en el tiempo pasado, dice algunos de los miembros de la iglesia de Corinto practicaban esos pecados antes de llegar a ser parte. Fíjese, en los problemas de identidad que tenemos el día de hoy no son nuevos. Han venido desde la historia de la humanidad, estos problemas de identidad en donde la gente se confunde. Soy una niña en un cuerpo de un hombre de 50 años, ¿no? Entonces, eso es muestra de que es una sociedad que está perdiendo la razón, pero viene por la caída del hombre en pecado. Y los corintios también, había prostitución idolátrica, es decir, iban a los templos paganos y había prostitutas y prostitutos. Y llega el evangelio de Jesucristo, porque Corinto era como un puerto turístico, donde gente llegaba de todo el mundo, con todos sus vicios. Y el evangelio hizo una transformación en la vida de los corintios. De ser borrachos, hubo una transformación. La borrachera no se trató como una enfermedad. La borrachera no es una enfermedad, es un pecado. ¿Sí? Sus problemas de identidad, de género, no eran una enfermedad, eran un pecado, son un pecado. Entonces, el Señor los transformó con el evangelio poderoso y les dijo, esto erais en el tiempo pasado. Hubo un punto de quiebre en sus vidas por la regeneración que el Espíritu Santo y la palabra
y la resurrección de Jesucristo producen en la vida. Pero dice, ya habéis sido lavados. Acuérdense, en el Antiguo Testamento, el lavamiento era muy importante para poder entrar al santuario. Tenían que estar lavados, o sea, bañarse. Y hablaba de un lavamiento. Y en este caso, el lavamiento lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Y la forma externa de ese lavamiento es el bautismo. Aunque el bautismo, el agua del bautismo no nos lava, acuérdese bien, el agua del bautismo no nos lava. Pero dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí están las dos doctrinas importantes de la vida cristiana. Entonces, ¿qué dijimos acerca de la santificación? ¿Y qué dijimos acerca de la justificación? Acuérdese. La justificación es La justificación, un acto. Y la santificación, una obra, un proceso. una obra, un proceso. Y aquí están los corintios. Mire, qué maravilla, ¿no? Los corintios ya han sido lavados por lo que la obra del Espíritu Santo está haciendo. Ya han sido justificados y santificados. Y esto es por la obra de Jesús y por el Espíritu Santo. Ahora, la iglesia de Corinto tenía muchos vicios. ¿Habían disputas dentro de los corintios? Claro que sí, si no, no hubiera escrito el capítulo más bello de la Biblia sobre el amor. ¿Sabe usted dónde está el poema más hermoso del amor en la Biblia? Primera a los Corintios, capítulo 13, ¿sí? El amor es sufrido, el amor es benigno. ¿Por qué les escribe eso? Porque pues vivían en pleitos adentro de la comunidad cristiana. Y Pablo habla para que esa comunidad cristiana viva en armonía. Es una comunidad que viva y tenga armonía. Ahora, ¿habrá dificultades dentro de la comunidad cristiana en ese proceso de santificación? ¿Tendremos roces con algunos hermanos, con el pastor, con los ancianos, con diáconos de nuestra iglesia? Bienvenidos, ¿verdad? Tony López. Y en ese proceso somos pulidos, somos lavados, somos purificados en ese proceso y ya estamos apartados para Cristo. Bien, seguimos en este tema. Hermanos, amigos que están conectados en esta sala, ¿algún comentario de lo que hemos estado hablando? ¿Usted ya lo sabía, quizá? Diga, ¿ya lo sabía, pastor? ¿O me ha arrojado un poco más de luz a lo que estoy aprendiendo? Pastor. Tony, sí. Una pregunta. Entonces aquí, en este caso, pudiéramos ver lo de la madurez espiritual en el cristiano. ¿Pudiera entrar? Lo has dicho, esas son las palabras. Madurez espiritual significa crecimiento en nuestra santidad o nuestra santificación. Esa es la evidencia. ¿Cómo sé que estoy creciendo en la santificación? Que tengo madurez espiritual. Me dicen las cosas, ya no reacciono como reacciona antes. Tengo un carapacho de caguamo, ¿no? Y me lo pongo y ese carapacho dice Cristo. Ya, si me dicen algo que podría haberme ofendido hace 5 años, ahora yo no me siento ofendido, lo dejo a Cristo. Ya no reacciono con violencia, ¿sí? Ahí se ven, ¿no? Ahí los dejo y los abandono. Los castigo con la ausencia de mi persona entre ustedes. ¿Sí? Gracias, pastor. Sí, muy bien. Sí, Tony, vamos al siguiente pasaje, Filipenses 3:10. Y me gusta lo que dice el apóstol Pablo. Está hablando de un recuento en su vida, de cómo él era un hombre desde la perspectiva del judaísmo. Él era un hombre recto desde los parámetros de un rabino judío. Pero dice que lo perdió todo, o sea, dejó eso y lo dijo, dice, lo tengo por estiércol, eso que yo gané, esa reputación que yo gané en el judaísmo, persiguiendo a la iglesia, lo tengo por estiércol y lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo
Entonces, ¿qué quiere decir la santificación en esta doctrina? Que cada día conoces a Cristo más. Tienes una experiencia con Él. Dice, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección para participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Esta parte de la santificación es la que no nos gusta. Fíjese, experimentar el poder de su resurrección. Está muy padre, ¿no? Sí, yo tengo el poder, ¿no? Nos gusta el poder. Pero aquí no es el poder humano, sino el poder de su resurrección. Y ahorita vamos a ver qué significa ese poder de su resurrección. Esta frase dice, participar en sus sufrimientos. Mira, amados hermanos, cómo nosotros enfrentamos una mala noticia. Imagínate, llegó al grupo de intercesores esta noticia. Hermanos, oren por la señora fulana de tal. Le han detectado cáncer, ¿no? Y los análisis que se acaba de hacer dicen que ella tiene cáncer. Y ya llega. Entonces, ¿cómo creen que se siente emocionalmente la hermana que le hicieron esos análisis y dice que tiene cáncer? ¿Cómo está su estado emocional? Todos nos sentiríamos deprimidos, ¿no? Aquí me dieron un pase para hacer un antígeno prostático, ¿no? Voy y me hago mis análisis. Después mandan un anuncio al grupo de oración y dicen, hermanos, se equivocaron los análisis, pusieron el resultado de otra persona, no eran los resultados de la señora, eran de otra persona. Si tú te evalúas por tus sentimientos, cuando llegan los resultados del análisis, ¿cómo van a ser tus sentimientos? Te deprimes. Después que te avisan los del laboratorio, disculpe usted, nos equivocamos. ¿Cómo van a estar tus emociones? Van a volver arriba. Entonces, si tú dependes de las circunstancias externas para tu felicidad, para tu estabilidad, cada noticia que te llegue te va a deprimir o te va a levantar, ¿sí? Y vas a estar como una montaña rusa. Tienes malas noticias, te deprimes. Tienes buenas noticias, te levantas y así estás fluctuando. ¿Cómo nosotros enfrentamos? Imagínate, dice la Biblia, que nuestro corazón estará confiado como un león. No importa que el análisis diga, usted, hemos encontrado que usted tenga esta enfermedad, el papel lo dice, los resultados están diciendo que usted... Entonces, si tu confianza está en Dios, no importa qué noticias hayas recibido, tu gozo está en Él. Buena o mala. Seguramente tendrás luto o tristeza por un par de días, por unas semanas, sentirás el golpe de la noticia, pero no puedes estar tirado o deprimido todo el tiempo. Es importante entender que nuestra confianza, nuestra fe están sustentadas de manera firme en lo que Dios ha hecho. Y habla aquí el apóstol Pablo en este pasaje que la santificación viene por participar en los sufrimientos de Cristo. Es decir, una mala noticia, una dificultad en tu casa, una enfermedad, Cristo está diciéndote, quiero que participes un poquito en mis sufrimientos. Y sabes que ese es un honor. Algunos pastores y sus familias en Nigeria, en Kenia, sufren porque los musulmanes mataron a la esposa, a los hijos, o les incendiaron la iglesia y los hermanos estaban adentro de la iglesia y les prendieron fuego. Y tú dices, ¿cómo es que un Dios bueno permite que sus hijos sufran? Estoy suscrito a unas noticias que se llaman La Voz de los Mártires y me llegan noticias. Cristianos en Irán encarcelados por compartir su fe. Cristianos en China detenidos. El pastor y su familia fueron amenazados de muerte por los extremistas, por los radicales.
¿Y qué está haciendo Cristo? ¿Por qué permite Él, si Él es de un Dios de amor, permite que suframos, que pasemos hambre, que pasemos dificultades? ¿Y sabes qué está diciendo? Quiero que participes de mis sufrimientos. O sea, ¿quién te dijo que Dios tiene que contestarte todas tus peticiones de oración? ¿Sí? Él no es el Santa Claus de nosotros. Él es Dios y quiere hacernos partícipes de sus sufrimientos. Y esta teología del sufrimiento es muy importante y no es muy popular en las iglesias. Si nos hablan de bendición, de milagros, recibe tu milagro, prosperidad, Dios te va a dar un trabajo, un carro nuevo, un jet. Sí es cierto, lo puede dar, pero tú vas a seguir a Dios por la dádiva, no porque quieres al dador, quieres la dádiva. ¿Sí? El narco también te puede dar un jet, un carro, un trabajo nuevo, ¿no? Te lo puede dar, pero te puede costar toda tu vida y tu familia. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es un camino de muerte. Y el hecho de entender la teología de la santificación nos dice que también la santificación habla de participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Y fíjese, Pablo dice, lo he perdido todo con el propósito de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Esa es mi meta, es lo que busco yo, dice Pablo, busco participar de Cristo, conocerle más cada día. Y si una enfermedad, una mala noticia me van a hacer que yo lo conozca más, pues bienvenido. Bienvenido, Señor, lo que tú nos quieres dar. Y uno dice, pastor, es que toda la vida del cristiano es sufrimiento. Bueno, no, hay tiempos de gozo y alegría. Recuerdo una hermana en Cuernavaca, se llamaba Miriam, y le detectaron un cáncer agresivo, una señora muy joven, pero era un cáncer que estaba en sus huesos, en todo su cuerpo. Y uno llegaba de luto a verla, a su recámara ahí donde orábamos cuando la íbamos a ver, pero ella tenía un gozo, una alegría que irradiaba y todos los que llegaban a verla salían bendecidos porque ella no estaba deprimida por ese sufrimiento. El dolor era tan fuerte que ni la morfina que le inyectaban era suficiente para aplacar el dolor y ella pedía que no le inyectaran eso. Y uno era bendecido con estar en la presencia de una mujer que al poco tiempo, a los pocos meses, partió a la presencia de Dios. Pero la gente que tuvo contacto con ella en ese proceso, ella no veía el cáncer como una maldición. No vio el cáncer como una maldición, lo vio como una forma de conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Y esto cambia la forma de ver el mundo, la vida. ¿Sí? Seguimos con Juan 17:17. Si ustedes pueden ver el título de Juan 17 en la Biblia, me pueden encontrar de qué habla todo Juan capítulo 17. Alguien que vea todo el contexto de Juan 17 y me diga cuál es el tema de Juan 17. Es la oración sacerdotal, pastor. Ajá, ¿y esa qué significa esa oración sacerdotal? En la cual Jesús ora por sus discípulos, pidiendo al Padre que los guarde, mas no que los aparte del mundo, sino Exacto. que los guarde mientras está en el mundo. Este es un discurso que empieza desde el capítulo 13. A ver, un examen de Biblia. Capítulo 13 de Juan. ¿Qué pasa en el capítulo 13 de Juan? ¿Jesús qué? A sus discípulos. Lava los pies. Lava sus pies. Juan 14, Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. la verdad y la vida. Sí, Juan 15, Jesús dice, yo soy La vid verdadera. la vid verdadera. Juan 16 le dice, no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar
al ¿Qué dice? Un Consolador, consolador. El Espíritu Santo, ¿verdad? El que va a estar a nuestro lado. Y Juan 17, llegamos a Juan 17. Ya ven, es bueno tener así esquemas generales de la Biblia, ¿no? Que les digan, oye, ¿de qué habla Juan capítulo 13? Ah, sí, Jesús lavó los pies de los discípulos en la última cena, en la cena de la Pascua, ¿verdad? Y ahí todos esos discursos, incluso la llegada de Juan 17, nos habla de la oración de Jesús por sus discípulos, y los teólogos de esta generación han dicho que es la oración de Jesús sacerdotal. Él ora por sus discípulos, y una de las cosas que pide está en este versículo que acabamos de ver, Juan 17, 17. Santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Ujú. ¿Quién habla Juan Santificados. 17? ¿Quién habla Juan 17? ¿Quién dice estas palabras? 17. Jesús, ¿no? Jesús. ¿A quién se las dice? Al Padre. Al Padre. ¿Y de quién? ¿Quiénes son los? Nosotros. Santifícalos en tu verdad. A nosotros, los hijos. Nosotros, ¿verdad? Entonces, santifícalos. Y fíjense, ¿qué es lo que hace la santificación? O sea, la verdad nos lleva a la santificación. ¿Y de dónde está esa verdad? En su En la palabra del Padre. Y amigos, esta es una generación de mentiras. Es una generación de mentiras. Prendes Netflix, dos vatos besándose, ¿no? Netflix. Un niño siendo vestido de niña por sus papás porque dicen que es una niña, aunque está encerrado en un cuerpo de niño, ¿no? Y estamos bombardeados por mentiras. Las mentiras están en las redes sociales, bombardeándonos. Vas a ver una película, te bombardean con las mentiras. Y llega el momento en que recibes mensajes de WhatsApp y no sabes si son mentiras. Estamos en una generación donde el padre de la mentira se siente en sus anchas, y donde nosotros podemos santificarnos en medio de una sociedad llena de mentiras. La respuesta está aquí. Juan 17, 17. Jesús ora por nosotros. Ora por nosotros, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Usted puede imaginarse a Jesús orando por usted? La gente me dice, pastor, usted que está más cerca de Dios, ore por mí. ¿Es verdad que yo estoy cerca de Dios, hermanos? Hermano Joel Castañeda, usted que está más cerca de Dios. Yo no, pero tú sí, pastor. Estamos en la misma distancia de Dios, ¿verdad? ¿Qué tan lejos está Dios de nosotros? ¿Qué tan lejos? ¿A quién escuchará más Dios? Y a veces decimos, me dice una hermana, pastor, voy a hacer que mi niña ore, mi nena de 5 años, porque ella está más cerca de Dios que yo. Yo tengo muchos pecados. Entonces, estamos tan cerca de Dios como cualquier otro. Estamos cerca de Dios por la oración. Y Él nos oye. Su palabra nos santifica en esta generación llena de mentiras. A ver, déjeme compartir. Decía una amiga, yo le pedí a mi nieto que orara por mí, dice, porque a los niños les hace más caso. Sí. Me acordé de eso ahorita. Sí, siempre buscamos un mediador, alguien que esté orando por nosotros. Y no debemos olvidar que hoy Jesús está orando por nosotros allí a la diestra del Padre. Segunda Tesalonicenses 2:13. Mire, habla de la elección, de la predestinación. Aquí habla de la predestinación. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, Pablo hacia los tesalonicenses,
hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, os haya predestinado, y habla del principio, desde antes de la fundación del mundo, para salvación, porque en otra parte, otro versículo dice que a otros los escogió para destrucción, y lo dice la Escritura, no lo digo yo. Dice que a ellos los escogió para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, ¿cuál es la evidencia de mi elección? O sea, yo experimento la salvación y experimento el proceso, la obra de santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, ¿cómo yo sé que Dios está haciendo esa obra en mí? Porque estoy experimentando la salvación, estoy experimentando la santificación. Si no la estás experimentando, necesitas doblar tu rodilla y decirle, Señor, abre mis ojos para ver cómo estás actuando en mi vida, ver esos frutos de santificación en mí. Me pueden interrumpir si tienen alguna duda de lo que estamos hablando. Sigue diciendo el párrafo 1, dice que el dominio del pecado sobre el cuerpo entero es destruido y las diversas concupiscencias, fíjese, esa palabra está un poco dominguera, concupiscencias son deseos de la naturaleza pecaminosa, de él son debilitadas y mortificadas más y más, y los llamados son más y más fortalecidos y vivificados en todas las gracias salvadoras. Y aquí están los versículos bíblicos que apoyan este párrafo. Y está Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Este punto es muy importante en el entendimiento de la doctrina de la santificación. Dice la metáfora, el día de hoy en la predicación dominical de la Iglesia Jesús de Nazaret hablaba de 3 metáforas que tiene la carta de los Efesios respecto a la iglesia. La iglesia es un templo, la iglesia es un cuerpo y la iglesia es una novia, la esposa de Cristo. Y aquí usa la metáfora del cuerpo. Cuando Cristo muere, su cuerpo es crucificado. Yo creo que sería la uña de su dedo más pequeño. Ahí me crucificó Dios junto con él. Ahí estuve yo en la cruz, en el cuerpo de Cristo. Entonces Alejandro Loya, estando ya injertado, siendo parte del cuerpo de Jesús, es crucificado con Cristo. Es clavado en esa cruz. Y en esa cruz Jesús muere literalmente, no se desmaya, no le da un síncope, ¿no? Un estado semicomatoso. Él muere realmente, es decir, su cuerpo y sus órganos vitales colapsan, su corazón se paraliza, su cerebro se detiene, sus pulmones dejan de funcionar y muere. Es bajado de la cruz, es amortajado y es puesto en una tumba. Entonces yo con Cristo morí ahí, pero no solo yo como individuo, sino todos los creyentes que fuimos llamados y santificados en él, pertenecemos a ese cuerpo, morimos con Cristo, somos crucificados o fuimos crucificados con Cristo porque usa el tiempo pasado, fuimos sepultados y resucitamos a una nueva vida en Cristo. Por eso la carta de los Efesios nos dice que también estamos sentados en los lugares celestiales. Aún estando en la tierra, estamos en los lugares celestiales con Cristo. Y este entendimiento de esta posición nuestra nos va a librar de tantos dolores de cabeza en nuestra batalla contra el pecado. Entender que hemos muerto con Jesús. Y eso significa morir con Cristo.
donde nuestra vieja naturaleza, la naturaleza viciada, el viejo hombre del que habla Pablo en varias de sus cartas, en este caso, la carta a los romanos habla acerca de este viejo hombre en Romanos capítulo 3, versículo 6, habla de este viejo hombre que es crucificado con Cristo. Vea lo que dice. Estos textos bíblicos nos dan una paz en cuanto a la batalla que estamos librando. Sabemos, dice Pablo, sabemos, es importante que sepamos, lo que antes éramos fue crucificado. Los corintios eran de lo peor de la sociedad y fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Cambiamos de amo. El pecado ejercía un señorío sobre nosotros que nos llevaba a la muerte. Ahora Cristo ejerce un señorío que nos lleva a la vida. Gálatas 5:24 lo vuelve a decir. Es la misma teología paulina. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. A veces ese viejo hombre quiere resucitar de nuevo. ¿Sí? Y cuando te hacen algo, te dicen, el que me la hace, me la paga, ¿no? ¿Sí? No me busques porque no me has oído mi boquita, dicen por allá. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó con nosotros? Que el viejo hombre se quiere bajar de la cruz, no quiere seguir crucificado. Este es un desafío para nosotros, que se vea un cambio en nuestra vida, el antes y el después de Cristo. Que la gente lo vea. Algunos están sintiendo las pedradas, dice pastor, hoy sí nos agarró, sentía las pedradas, ¿no, pastor? La verdad no quería hacer una piedricación, quería predicar la palabra de Cristo. Y nos dice el párrafo, para la práctica de la verdadera santidad, sin la cual ningún hombre verá al Señor. Este versículo de Hebreos 12:14 ha resonado en mi mente. Dice, procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Este versículo nos habla del presente y del futuro. He estado pensando en la eternidad. Y en la eternidad en el presente. ¿De qué manera nos desafía la eternidad en el presente? Nos desafía en que somos responsables de responder a Dios en el presente. Pero si Dios ya predestinó todo lo que va a pasar, ¿cómo lo voy a cambiar? Dios predestinó que yo fuera a pecar o no. No, eso no ha predestinado. La predestinación es para salvación. ¿Sí? La predestinación es exclusivamente para salvación. Pero es importante entender que en el presente somos responsables de cómo respondemos. Y es ahí donde la eternidad y el presente se conjuntan y nos manda a Dios a responderle. ¿Qué dice Hebreos 12:14? Sin santidad, nadie ¿qué? Nadie verá al Señor. Y esto digo el presente, estás en una prueba. Si no vives en santidad, no puedes ver a Dios en la prueba. Y si no estás en santidad, no puedes ver a Dios en el futuro tampoco. No podrás ver a Dios en el futuro sin santidad.
Y yo creo que debemos demandar eso en nuestro caminar con Cristo. Por ejemplo, el código de vestimenta. ¿Cómo me visto? Pues voy a buscar de Dios la dirección. ¿Cómo vestirme de manera recatada? ¿Cómo hablar? ¿Cómo comportarme? ¿Cómo actuar en el trabajo? Ahí se ve, sin santidad no verás al Señor, ni en tu trabajo, ni en tus problemas personales o dificultades financieras, no podrás ver al Señor sin santidad. Y vamos a ver los últimos párrafos no nos va a dar tiempo de verlos con detalle, pero podemos leer lo que dice el párrafo número 2. Si alguien nos apoya con el párrafo 2 si le da lectura ahí en la Confesión de Fe de Westminster, nos ayudaría mucho. ¿Quién lo lee? ¿No es el 2 o el B? Yo, pastor. Y adelante, por favor. Dice, esta santificación se efectúa en todo hombre, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes, de donde surge una continua e irreconciliable batalla de la carne. Lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Buenas y malas noticias, ¿no, Anita? Sí. Sí, está diciéndonos ahí que estamos en una batalla. Que siempre nuestra naturaleza pecaminosa nos va a llevar a desobedecer a Dios. Y siempre seremos tentados, ¿verdad? ¿Qué más puede encontrar ahí, Anita, en este párrafo? Esta palabra, ¿no? ¿Cuál? Incompleta. Completa en esta vida, aunque completa en esta vida todavía quedan unos remanentes de corrupción. ¿Sí? De que vamos a batallar con nuestra vieja naturaleza durante toda la vida. Sí. Así es. Porque se da esta batalla entre la carne o nuestra vieja naturaleza y el espíritu. Y el espíritu. Okay. Ayúdame con el párrafo 3, Anita, otra vez. Dice, en dicha batalla, aunque la corrupción que aún queda puede prevalecer mucho por algún tiempo, sin embargo, a través del continuo suministro de la fuerza de parte del Espíritu Santificador de Cristo, la parte regenerada triunfa y así crecen en gracia los santos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gracias. Recuerdo una historia del peregrino de Juan Bunyan. Y ahí el peregrino llega a un lugar especial y hay una fogata en ese lugar. Y por un lado, un hombre está echándole combustible a la fogata, pero por el otro lado hay una persona echándole agua tratando de apagarlo. Y le pregunta al intérprete, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué por un lado hay un hombre que está tratando de apagar el fuego, pero por el otro lado hay una persona que le está echando el combustible? Y él dice, esta es la batalla del Espíritu Santo contra la naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo provee el combustible para que esa llama siga encendida, mientras por el otro lado hay una batalla que trata de apagar ese fuego de nuestro corazón. Y puede ocurrir, amigos, que nos resfriemos en el camino, que haya pasado alguna dificultad en la iglesia, una división, un pleito dentro de la comunidad y te enfrías. Te enfrías y dejas de leer, dejas de orar, dejas de asistir, se apaga tu amor y muchas cosas. Va a haber esa batalla, pero el párrafo último de este capítulo nos dice que triunfa. Triunfa. Hay un tono de victoria en donde no siempre son malas noticias. Dice, el Espíritu Santo va a triunfar. Vas a experimentar victoria sobre tus pecados cada día. Y lo que me está golpeando cada mañana, hermanos, cada vez que me levanto, digo, este es un nuevo día donde tengo la oportunidad de responder a Dios
Hoy voy a responder a Dios. Quizás ayer fallé, ayer no leí lo que tenía que leer, no estuve en oración como yo quisiera haber estado en oración, pero hoy voy a responderle a Dios. El de mañana, no sé, el Satanás me puede decir más adelante, oye, vas a caer, no vas a poder, pero el día de hoy tengo la responsabilidad de responderle a Dios en el llamado que Él me hace. Bien, vamos a hacer algunos comentarios para cerrar esta sesión. Algunos comentarios que ustedes tengan respecto a la doctrina de la santificación. ¿Qué les pareció lo que hemos aprendido? ¿Qué buenas noticias experimentan, les ayudan en su vida diaria? Sí, Joel Castañeda, ¿querías prender tu micrófono? Sí, pastor, lo único es que, aunque todo el tiempo lo oímos que es un proceso y que se necesita tiempo, pues nos caracteriza la impaciencia. Y nosotros quisiéramos avanzar de 2 en 2 para pronto dejar de padecer, pero no, lamentablemente es un camino muy largo, con mucha adversidad. Y precisamente cuando estamos en los tiempos difíciles es cuando más nos quejamos o más nos molestamos, ¿no? O nos contrariamos. Pero es un alivio. Esta lección para mí es hermosa porque habla de la obra de Dios en mi vida. Pareciera que no hay cambios, pero cuando yo me dispongo, sea como sea, Dios va a obrar y Dios va a hacer el cambio en mí. Y tal vez no se note en 6 meses, pero probablemente a la vuelta de unos 15 o 20 años algo se tiene que notar. Ups, 15 años. Podemos notarlo, sí, gracias Joel. Maggie se sorprende. Ok, ¿algún otro comentario más? Hermano, pues yo veo que pues Sí. es una santificación progresiva, ¿no? Que comprende mucha obediencia al Señor. No es algo que podamos hacer nosotros solos porque generalmente no queremos obedecer. Generalmente queremos hacer nuestra voluntad la mayoría del tiempo y requiere mucha obediencia esto, y sobre todo me llama la atención 2 versículos donde 1 Tesalonicenses 4:3, donde dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, o sea, es su voluntad. Y también 1 de Pedro 1:15, donde dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, no es una opción, es algo, ahí dice, escrito está, yo soy santo, ustedes deben ser santos. Entonces, no es algo que, como dijo el hermano Joel, no es algo que podamos hacer de la noche a la mañana, pero si estamos constantes en la oración, en la palabra, en rendirnos a Cristo, pues es algo que Dios va a obrar, el Espíritu Santo va a obrar en cada uno de nosotros y seguro que sí se va a dar. Sí, gracias Mimi. Y algo muy importante como una buena noticia también de esta batalla, que en estas intervenciones de Joel, Mimi, es experimentamos un gozo, una alegría que no habíamos experimentado antes. Y aún estando en una batalla, sabes que brota un gozo que es sobrenatural en tu corazón. Tienes una confianza que no habías tenido antes y ves esos cambios. Bien, ¿algún otro comentario antes de cerrar esta sesión de esta noche? Pastor. Sí, hermana Gloria. Sí, bueno, pues yo he estado experimentando algo importante. La comunicación con nuestro Padre amado debemos de tenerla siempre. Y cualquier cosa, bueno, yo así lo he experimentado y así lo hago. Cualquier cosa que me pasa, se lo comunico a él, tal y como me ha ocurrido. Y pues lo pongo en sus manos todo el problema. Y yo le digo, Señor, seas tú el que lleves este problema, porque yo no tengo la capacidad de arreglarlo, de corregir. Y ahora que me ha pasado esta prueba tan grande con mi hija, siempre he tenido mucha fe y le he dicho, Señor, yo tengo fe en Cristo porque Él es el autor de la fe y tú nos has enseñado a tener fe
y auméntame esta fe. Entonces yo creo que mi hija va a salir adelante porque yo te lo pido y porque soy tu hija y porque me amas y yo te amo también. Entonces, todas las cosas que me ocurren yo, primero a él le digo y no se lo comento a otras personas porque a lo mejor se pueden reír de mí o alguna otra cosa. Ya cuando las cosas se corrigieron, las voy comentando, pero no como a modo de chisme, pues. Y el Señor me ha estado sustentando, porque, por ejemplo, mi hija ahorita, ella ha avanzado mucho, ya ha vencido la enfermedad, el Señor nos ha puesto una prueba muy dura, pero ella ya duerme, ya se puede acostar boca arriba, y ya no tiene esa tos que la mataba. Entonces ya ahorita ella está tranquila y va saliendo de esa enfermedad terrible, pero estamos solicitando al ISSSTE que nos mande a un tercer nivel para que le hagan los estudios correspondientes. Y eso es todo, pastor, de que tenemos fe en Dios mucho. Gracias. Sí, sí, gracias, hermana Gloria. Y Sí. de verdad estamos orando por Julie y yo les encargo Sí. que oren por Julie, la hija de la hermana Gloria Serna, que ha estado con un padecimiento en sus vías respiratorias que ha llevado muchas semanas sin un avance significativo, pero escuchamos a la hermana Gloria con un testimonio de confianza en Dios en medio de la prueba. Y pues cerramos con oración. Si quieren, podemos orar por Julie en esta noche y nos despedimos. Bien. Padre Celestial, te damos gracias por darnos la oportunidad de entrar a esta lección sobre la santificación. Dice tu palabra que sin santidad nadie te verá. Y el día de hoy queremos verte en las pruebas y dificultades, en las alegrías y en los logros también queremos verte ahí, caminando en santidad contigo. Y en el futuro también queremos verte cara a cara. Como dice Marcos Vidal en su canción de Solo déjame mirarte cara a cara. Señor, el día de hoy ponemos a Julie, la hija de nuestra hermana Gloria Serna, que ha estado con este padecimiento en sus bronquios, una tos que no la ha dejado de un hospital a otro, ha estado bajo tratamiento. Señor, la ponemos en tus manos. Queremos que Julie te conozca, su esposo Carlos también y su familia, y experimenten tu poder de salvación, como dice el apóstol Pablo. Quiero conocerte y el poder de tu resurrección, que se pueda ser palpable, visible en la vida de Julie, de mi hermana Gloria y de todos los aquí presentes en esta sesión. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.